Presentamos el tipo de texto artículo científico, esto de la materia comprensión y redacción de textos académicos. El equipo está conformado por los siguientes integrantes: Campos Bedoya Ulises de Jesús, Díaz Zamora Gladys Yuleni, Coronado Solís María de los Ángeles y su servidor Bonilla Montejano Rodolfo. Empecemos analizando qué es el artículo científico. Pues es un tipo de texto que es de carácter informativo. Este emplea un lenguaje técnico y tiene como propósito el divulgar, actualizar y demostrar los resultados obtenidos de manera teórica o práctica de una investigación científica. En este tipo de informes se emplea el método científico y suele publicarse en revistas académicas o científicas, esto para su divulgación. Algunos tipos de artículos científicos son principalmente el de investigación, que describe un trabajo de investigación, una parte de él. El siguiente es el de revisión, que analiza críticamente el estado de conocimiento de un área o un tema en particular. Esto a partir de alguna bibliografía publicada. Posteriormente tenemos el tipo de artículo de retracción, en el cual un autor corrige o finalmente retira un trabajo propio o anterior. Esto se puede suceder por diversos motivos, tales como denuncia de fraude, algún error cometido en la investigación, etc. Y finalmente tenemos comentarios y críticas, en el cual se comenta o se critica algún trabajo anterior del autor o de algunos otros investigadores. Por otra parte, nos encontramos con el trabajo teórico, en el cual se plantea un modelo, una teoría o algún sistema con el fin de resolver o entender un fenómeno o un conjunto de fenómenos con una realidad concreta y empleando un dominio de conocimientos. Algunas de las características más importantes de los artículos científicos son que la revisión teórica y el marco conceptual, estos deben estar desarrollados con gran detalle. Se deben mencionar los antecedentes más relevantes, estos deben citarse, y debemos describir el objetivo y la metodología seguida. También se pueden incluir tablas y figuras únicamente si es necesario. Principalmente el que más destaca es que debe tener claridad, precisión y brevedad. Se debe apegar al formato que exija la revista de divulgación. Las conclusiones tienen que responder a los objetivos planteados al inicio, y los agradecimientos deben incluir a todas las instituciones, personas, autores que se ven implicados de manera directa o indirectamente en la elaboración de este artículo o este tipo de informe. Y finalmente las bibliografías. Buen día, yo soy Yuleni Díaz y bien, yo les diré para qué se escribe un artículo científico. Básicamente se escribe para dar a conocer a través de una comunicación corta el aporte de un nuevo conocimiento. Esto con la finalidad de compartir los resultados obtenidos con la comunidad científica, de manera de que puedan ser conocidos y comprobados. Hablemos de su estructura. Por lo general consta del denominado formato IMRID, el cual fue establecido por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ICMJE. Su estructura constituye un sistema para organizar un trabajo científico y consiste en responder 4 preguntas claves, las cuales son: ¿cuál es el problema? ¿Cómo se estudió el problema? ¿Qué se encontró o cuáles fueron los hallazgos? ¿Qué significan dichos hallazgos? A continuación se describen cada una de las partes de un artículo científico. El título es la primera parte del artículo que encontrarán los lectores. Constituyen el apartado más leído de vital importancia para conseguir que el lector interesado acceda al contenido completo del trabajo. Autores. Es importante para la recuperación de su bibliografía en el transcurso de su carrera académica. Afiliaciones. Se debe especificar el nombre de la institución en la cual los autores se encontraban trabajando cuando se llevó a cabo el estudio. Definición de autoría. Los autores de un artículo deben haber participado en el trabajo en grado suficiente para asumir responsabilidad pública por su contenido.
resumen, más conocido como abstract en inglés, aparece inmediatamente después del título del artículo. Tiene como objetivo permitir al lector identificar en forma rápida y precisa el contenido básico del artículo. Las palabras claves. Es una sección en la cual se escribe a continuación del resumen y consta de una lista de términos específicos e importantes que aparecen dentro del artículo. Se escriben separados por comas y son utilizados por los servicios bibliográficos para catalogar el trabajo dentro de un área específica. Introducción. Es la primera sección del texto propiamente dicho y constituye en la presentación de una pregunta. ¿Por qué se ha hecho este trabajo? Informa 3 elementos muy importantes de la investigación: el propósito, la importancia y el conocimiento actual del tema. Materiales y método. Esa sección responde a la pregunta: ¿cómo se ha hecho el estudio? Tiene como meta descubrir minuciosamente, pero sin exageraciones ni redundancias, la forma en la que se realizó el estudio. Con la descripción detallada de los materiales y métodos, se busca que los investigadores y lectores que accedan al artículo puedan reproducir el estudio y determinar la confiabilidad y validez de sus resultados. Resultados. Esta sección es la más importante del artículo y también la más corta. El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, clara y directa el hallazgo principal del estudio. Discusión. Es la sección más compleja de elaborar y organizar, así como lo más difícil de escribir. En ella se interpretan los resultados en relación con los objetivos originales e hipótesis y el estado de conocimiento actual del tema en el estudio. Hay 2 elementos centrales de la discusión del artículo, los cuales son indicar, a juicio del autor, qué significan los hallazgos identificados en la sección de resultados y cómo estos se relacionan con el conocimiento actual. En esta sección los resultados se exponen, no se recapitulan. Por lo tanto, estos se pueden mencionar antes de discutirlos, pero sin repetirlos en detalle. Conclusiones. Al final de la discusión, en una sección separada, de acuerdo con las características de cada revista, se deben reflejar las conclusiones más significativas y la importancia práctica del estudio. Son generalizaciones derivadas de los resultados y constituyen los aportes y las innovaciones del estudio. Agradecimiento. En esta sección no incluye ningún elemento científico. Solo se trata de ser cortés con quienes colaboraron a mejorar el estudio, participando en algún aspecto muy parcial de este. Lista de referencias. Las referencias bibliográficas constituyen en un grupo de datos precisos para la identificación de una fuente documental impresa o no, de la cual se obtuvo información. Y bien, sin más por mi parte, les cedo la palabra a mi compañero. Bueno, ahora yo les voy a hablar de cómo redactar un artículo científico. Para redactar un buen artículo científico se deben aplicar los 3 principios fundamentales de la redacción científica, que son los siguientes. Precisión. Se refiere a la concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje y estilo, lo que se logra cuando se utilizan las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir, por lo que se debe hacer una elección adecuada de las palabras y de los términos que se van a emplear. El lector no puede consultar directamente al autor para aclarar sus dudas, ni mucho menos imaginar lo que éste quiso decir. Es por eso que para redactar con precisión hay que escribir para el lector. Claridad. Significa que el texto se lee y se entiende rápidamente, lo que se logra cuando el lenguaje es sencillo. Las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico y coherente. Un lenguaje excesivamente complejo puede dificultar la comprensión del artículo. Antes de empezar a escribir el texto, debemos saber para qué se escribe, qué información queremos transmitir y a quién va dirigido. Para comunicarse con precisión y claridad es necesario usar palabras comunes y no términos rebuscados. La
redacción científica exige un grado de precisión y de claridad que solo se obtiene luego de varias revisiones minuciosas del manuscrito. Brevedad. Significa incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de palabras. La importancia de la brevedad está dada, en primer lugar, porque el texto innecesario desvía la atención del lector y afecta la claridad del mensaje. Y en segundo lugar, porque la publicación científica es costosa y cada palabra innecesaria aumenta el costo del artículo. La mayoría de revistas limitan el número de palabras que debe incluir un artículo original. Algunos ejemplos de artículos científicos son el de los autores Julián Castro y Valenzuela M., el cual lleva por nombre La democracia indígena, una descripción de los fenómenos identitarios aborígenes en la Amazonia venezolana, el cual en su investigación se enmarca en el creciente interés por las identidades indígenas y las condiciones de vida de los pueblos originarios latinoamericanos, que el auge del modelo desarrollista en Sudamérica impulsó durante la primera década del siglo XXI. En esta investigación se recopilaron los datos migratorios de las comunidades aborígenes recientemente implantadas en contexto urbano, Guayú, Pemón y Yanomami. El segundo ejemplo es el de los autores Eduardo Uribe Botero y Lina Ávila Rodríguez, los cuales son consultores de la Unidad de Cambio Climático de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocidos como CEPAL, el cual lleva por nombre El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad de América Latina. En este artículo se analiza la relación que existe entre el cambio climático y la biodiversidad. También la evidencia sobre la importancia económica, ambiental y social de la conservación de la biodiversidad. Los autores en esta investigación también nos advierten sobre las particulares vulnerabilidades que presenta América Latina frente al cambio climático, en especial por ser una de las regiones más biodiversas del planeta. Los estudiosos analizaron las estrategias locales de conservación y el estado de las políticas públicas de la región que buscan mitigar este fenómeno global. Y con esto concluimos el artículo científico. Muchas gracias.